Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24. Yo he titulado a este mensaje, Cuidando de mi hermano. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Sabe, hermano? Nosotros vivimos en la época donde el mundo es terriblemente grande, pero lo hemos podido convertir en terriblemente corto. Vivimos en la época donde, como en ningún otro momento de la vida, nosotros podemos tener una comunicación instantánea con cualquier persona en el planeta, ¿cierto? Las redes sociales nos han permitido que no importa, por ejemplo, yo tengo mi familia en Costa Rica, simplemente agarro mi celular, escribo algunas líneas en un programa y lo envío, y en ese preciso instante ya lo está recibiendo mi mamá, mi papá, mi hermano, a quien se lo haya mandado. Vivimos en un mundo que se ha hecho más pequeño, pero al mismo tiempo creo que las redes sociales nos han manifestado en nosotros los seres humanos que el enfoque que le damos a nuestras relaciones es muy egoísta y superficial. ¿Cuántos de ustedes en su Instagram, en YouTube, en Facebook o en cualquier otra red social sigue algún influencer famoso? ¿Algún youtuber famoso, algún instagramer famoso? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿O cuántos de ustedes de repente habrán soñado en algún momento ser esa persona y tener cientos y miles de seguidores en YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O cuántos amigos tienes en Facebook? Hay personas que tienen, hermanos, es increíble, tienen miles de amigos, millones incluso. Y yo me pongo a pensar, para estas personas, ese millón de amigos que tiene, ese millón de seguidores, ¿qué representa para él? ¿Se interesa verdaderamente por ellos? ¿Le importa siquiera las personas que lo están siguiendo? ¿Tan siquiera les importa, hermanos? Para nada. Si algo tenemos en las redes sociales es la manifestación de que nosotros nos encanta tener relaciones con otros, pero nos encanta basar esas relaciones en el egoísmo. No nos interesa, a final de cuentas, mucha gente. Sí, tenemos amigos, pero ¿cuántos de esos amigos son verdaderamente, los llevamos en el corazón de tal manera que nos importe lo que está sucediendo con ellos? Hermano, nosotros somos muy egoístas en nuestra forma de relacionarnos, y esto lo encontramos no de ahora. Quiero leerle una frase de un hermano que dijo acerca de su otro hermano a Dios. Y usted no sé si va a poder acertar a quién me refiero. Esta persona dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sabe quién lo dijo? Caín. ¿Qué? ¿Yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Alguna vez lo has dicho tú? Yo sí lo he dicho. ¿Qué? ¿Yo tengo que cuidarlo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y es que, hermanos, nosotros somos egoístas, nos encanta que se fijen en nosotros, pero no nos gusta cuidar a nadie más. El evangelio que tenemos en la Biblia es un evangelio de transformación desde lo más profundo del corazón. El cristianismo tiene que llegar a permear, hemos dicho muchas veces en esta serie, que el evangelio tiene que llegar a permear
toda nuestra vida, hasta esos egoísmos más profundos que existen en nosotros. Entonces, hoy, hermanos, vamos a aprender que el Evangelio tiene que transformarnos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuál es mi responsabilidad hacia mi hermano? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué deber tengo yo para con las otras personas? Y para esto, gracias al Señor, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, utiliza la última parte de la carta. No sé usted, pero a veces yo me doy cuenta, y creo que no soy la única persona, a que a veces las despedidas se me vuelven mecánicas. Ya, sí, está bien, chao, chao, hasta luego, Dios te bendiga, chao, y algo así como ya como que uno activa el piloto automático y simplemente habla. ¿Le sucede eso también? No sucede. Gracias a Dios, Pablo no hace eso. Hasta la última línea de Pablo en su carta tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito, tiene un deseo. Y hoy vamos a aprender cómo Pablo, a través de esta línea, nos muestra lo que nosotros debemos hacer hacia nuestros hermanos. Así que nuestro primer punto es un hermano que ama en verdad. Versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: para que también vosotros sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Pablo está llegando al final de su epístola, pero hay un asunto que todavía le preocupa mucho. La iglesia de Éfeso, él sabe que la iglesia de Éfeso, la cual el mismo apóstol fundó. Pablo fue el pastor de Éfeso durante 3 años y la ha estado cuidando durante años a la distancia, pero ha estado interesado en ellos. Y Pablo sabe que esa iglesia va a estar y está muy preocupada por la situación de Pablo. ¿Cuál era la situación de Pablo? Él estaba bajo arresto. Él estaba en peligro de muerte. Por predicar el evangelio lo habían llevado a la cárcel. Él está metido en prisión. Él está pasando penurias por causa del evangelio. Él puede ser que no vuelva a ver la libertad. Puede ser que lo ejecuten. Y en realidad es admirable de Pablo esta actitud, porque él es el que está pasando por problemas. Es él el que está en peligro y la lógica nos dice que ¿quién se debería estar preocupando por quién? ¿Pablo por los efesios o los efesios por Pablo? Lo natural hubiera sido esperar que los efesios estuvieran preocupados por el apóstol porque él está en peligro de muerte. Pero Pablo es el que se está preocupando. Pablo tiene su mirada puesta. Pablo está pensando en los efesios. Hermanos, a nosotros, cuando estamos en problemas, ¿cuál es nuestra actitud natural? ¿Esperar que los otros nos compadezcan y nos entiendan? ¿O nosotros salimos a buscar y a tratar de entender y ayudar a los demás en sus problemas? Nosotros esperamos que todos los focos se pongan sobre nosotros. ¡Hey, mírame, estoy en problemas! Mírame, estoy en dificultades. Mira lo que está sucediendo conmigo. Pero Pablo tiene una actitud completamente opuesta. Pero esta actitud no es propia de Pablo. Esta actitud es propia de todo aquel que ama al Señor. Y el máximo ejemplo de eso lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Poco antes de morir, la noche en que se está celebrando la cena del Señor, al amanecer siguiente, Jesús va a ser arrestado, va a ser juzgado, una suerte de juicio, y va a ser crucificado. Faltan apenas horas para que Él muera de una manera terrible. Pero lo encontramos en Juan 17, no diciéndole a sus discípulos, oren por mí, piensen en mí,
Pobrecito yo. ¿Sabe lo que se encuentra haciendo Jesús en el capítulo 17 de Juan? Orando por sus discípulos. Señor, cuídalos. Señor, protégelos. ¿Quién era el que más necesitaba oración a final de cuentas? ¿Alguien hubiera criticado a Jesús por orar por él mismo? No, él es el que está en problemas. Él es el que va a ser muerto. Pero él dedica su tiempo no a su propia necesidad, sino que dedica su tiempo a los suyos. Todo aquel que ama a Dios tiene que aprender a seguir este ejemplo. Todo aquel que se llame cristiano tiene que aprender que esta es la norma del cristianismo. Lo más importante de la vida no son tus problemas. Lo más importante de la vida es que tú ayudes a tu prójimo. Aunque tus problemas sean 1000 veces más grandes que los de tu prójimo. Los efesios, pensaría Pablo, estarían preocupados por la situación del apóstol. Posiblemente los efesios estarían pensando algo como, ¿estará comiendo Pablo? ¿Estará bien de salud? ¿Cómo estará en su fe? ¿Se habrá derrumbado por causa de esta persecución? ¿Cómo está su ministerio? Pero Pablo no puede salir de la cárcel para ir a contarle a los efesios. Tampoco puede mandarles un WhatsApp. ¿Qué puede hacer Pablo en esta situación? Creo que nosotros los seres humanos ante la necesidad de los demás tendemos a hacer dos cosas elementales. Todos nosotros. Lo primero que nosotros hacemos es ser ciegos ante las necesidades de los demás. Simplemente no prestamos atención. ¿Alguien hubiera acusado a Pablo de no pensar cómo se estaban sintiendo los efesios respecto a él? Yo creo que nadie le hubiera culpado a Pablo por eso. ¿Quién se detiene a pensar en medio de sus desgracias que el otro está preocupado por uno? No, uno está demasiado ocupado viéndose a sí mismo, que es ciego para poder ver la necesidad de los demás. Aunque Pablo está en una peor condición, aunque Pablo es el que merece la lástima y la preocupación de los demás, él está mirando a los efesios. La otra actitud que tenemos nosotros como seres humanos, aparte de la ceguera, de no querer ver la necesidad de los otros, es quizás peor que esa, es la indiferencia. Sí, sabemos que hay otros que tienen necesidad, pero simplemente hacemos como si no existiese esa necesidad. La indiferencia incluso la tenemos como por menos pecaminosa. ¿Qué es peor? ¿Matar o no cuidar? Y quizás nos parece a nosotros, pues, no, matar debe ser peor. No, hermano, son iguales delante de Dios. Una persona que mata y una persona que no cuida a su prójimo, básicamente está en el mismo nivel. Porque está siendo indiferente. La indiferencia, hermano, nosotros estamos muy acostumbrados a que la ley de Dios son puros no. Los mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no. Y nosotros pensamos que simplemente con abstenernos de hacer tales cosas ya es suficiente, ya hemos cumplido con nuestro deber los unos con los otros. No es así. No es así. Uno que, hemos dicho, uno que no cuida del bien de su hermano no es diferente a uno que le roba. Uno que no cuida la vida de su hermano es tan asesino delante de Dios como uno que mata. Uno que, teniendo que decir la verdad en una situación, se calla para no meterse en problemas, es tan mentiroso delante de Dios como uno que dice mentiras. No te dejes engañar, hermanos, por la falsa satisfacción que trae la indiferencia. No te dejes engañar.
El no hacerle el mal a alguien, debiéndole hacer el bien, nos dice Santiago, es pecado. Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo termina? Le es contado como pecado, le es pecado. Hermanos, si Pablo sabía que los efesios estaban preocupados por él y él no tomaba acciones al respecto, ¿quién estaba pecando allí? Bueno, no lo veo convencido. Y es que nuestra conciencia nos acusa. ¿Cuántas necesidades hay en nuestro entorno que simplemente somos indiferentes? No nos importa. No nos interesa. La indiferencia tiene su base en el egoísmo del hombre. La indiferencia tiende a ser un pecado muy normal entre nosotros los creyentes. Nosotros de repente ya no ofendemos a Dios groseramente, ya no nos emborrachamos, ya no fumamos, ya no adulteramos, ya no hacemos esas cosas groseras que antes hacíamos. Pero sí abunda entre nosotros el ser indiferente los unos con los otros. Y esto, hermanos, no es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Imagínense que Jesús hubiera visto desde los cielos a nosotros los seres humanos caídos y hubiera dicho, su problema, allá ellos. Yo no los metí en eso, yo no lo tengo por qué ayudar. Hermano, ¿usted sabía que el Señor no tenía la obligación de salvarte? Algunos le reclaman a Dios como diciendo, Señor, pero es que tú me tenías que salvar. No, hermano, Dios no tenía que salvar a nadie. Si la humanidad entera se hubiera ido al infierno, eso hubiera sido perfectamente justo, porque Él puso una línea, puso una ley y toda la humanidad violó esa ley. Pero aún así, aunque no era su obligación, Él hizo, Él nos salvó, Él no fue indiferente. Y creo que esta es otra de las razones por las cuales la indiferencia es bastante fácil de hacer, porque no requiere acciones. ¿Qué necesitas tú para ser indiferente? No hacer nada. No hacer nada. Es más, lo único que vas a necesitar hacer es callar tu propia conciencia, porque Dios te ha dado una conciencia que te dice que lo que estás haciendo es malo, que deberías estar haciendo algo. Pero si tú eres lo suficientemente fuerte, vas a callar tu conciencia y listo, solucionado el asunto. En la indiferencia no se hace nada. Es más, tu conciencia para la próxima vez va a estar más endurecida y te va a afectar menos. Y para la siguiente vez, ¿sabes cómo va a estar tu conciencia? Más dura todavía. Y si sigue pasando el tiempo, ¿sabes cómo se va a volver tu conciencia? Una piedra. Vemos una persona tirada en la calle, un indigente, y no lo vemos siquiera como un ser humano. No lo vemos siquiera como un ser humano. Vemos las necesidades que hay en nuestro entorno y nos callamos. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿se acuerda cuando las cajas de los supermercados recogían los centavos que le sobraban a uno para darlos a alguna obra de caridad? ¿Sí? De repente en el supermercado te pasó que te dijeron, ¿deseas donar tus centavos a Caritas aquí o allá? En las redes sociales hubo un escándalo por esto, y quizás usted sabe a lo que me refiero. Muchos comenzaron a criticar y a decir, no hay que dar ese dinero porque ese supermercado está dando esa contribución, pero lo está haciendo a su nombre y eso lo hacen para deducir impuestos. Entonces, no demos dinero a los supermercados para eso. En cierta forma, sí hay una cierta razón en ello, pero yo le quiero preguntar, si tú fuiste los que apoyó tal moción, si tú eras de los que estabas de acuerdo con tal pensamiento,
Yo le quiero preguntar a todas esas personas que hacían eso, ya no dabas el dinero al supermercado, pero lo llevabas personalmente al lugar donde se necesitaba. ¿Lo llevabas a ese asilo de ancianos, a ese lugar de huérfanos o a ese hospital personalmente? No, hermano. No, porque a final de cuentas el asunto es tener una excusa para ser indiferentes. ¿Cuántos tenemos el famoso dicho y se lo enseñamos a nuestro hijo? Hijo, no le des dinero a las personas pobres. Es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. Hasta ahí suena bien y suena sabio, pero no hacemos ni uno ni lo otro. Ni les enseñamos a pescar, ni les damos el pescado. Pero claro, en una frase que suena sabia, uno se puede ocultar. No, hermano, la indiferencia es perversa. Escucha lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 15. Santiago dice, si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, tienen hambre, sed, no tienen con qué satisfacer sus necesidades más básicas y tienen necesidad de mantenimiento cada día. Y si alguno de vosotros que lo ve les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Imagínense lo que yo venga diciéndole, hermano, no tengo ni para comer. No te preocupes, Dios va a proveer. Tú confía en Dios y el Señor va a proveer para ti. A final de cuentas, ¿no es indiferencia en la práctica? ¿Hice algo por resolver su problema? No. Por eso Pablo dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú tan siquiera te detengas a pensar lo que otro necesita si no vas a hacer nada por ayudarlo? Hermano, la indiferencia creo que está en nuestros corazones. O somos ciegos ante las necesidades de los otros, o somos indiferentes ante sus necesidades. Pero esto no es ni la ceguera, ni la indiferencia, no son actitudes cristianas, porque están basadas en el egoísmo. El egoísmo pertenece al reino de las tinieblas, pertenece a nuestro viejo yo. Pero recuerda que en Efesios se nos ha enseñado que nosotros tenemos un nuevo caminar, tenemos una nueva naturaleza. Nos dice que hemos sido recreados para buenas obras. Efesios 2:10, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas. Nosotros recordemos que no vivimos en una soledad, nosotros no somos entes aislados, formamos parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo universal del Señor y específicamente de una iglesia local a la cual nosotros nos debemos y que somos parte del templo de Dios. Tú no puedes pensar que tú puedes vivir tu vida sin que te importe nadie, porque para eso Dios te puso en esta iglesia. Recuerda que Dios nos considera a todos juntos como su propio cuerpo. ¿El cuerpo es indiferente la una parte con la otra? Ya lo hemos dicho, no. Te das un martillazo en el dedo, ¿qué sucede con tu cuerpo? Imagínate tus ojos diciendo, ya, ¿para qué es tan sonso? ¿Qué hacen tus ojos? Lloran. Tu cara entera pones una expresión de dolor. ¿Te duele el rostro? No, te está doliendo el dedo. Pero tu cara reacciona, te encoges, hasta te metes el dedo en la boca, no sé para qué. No sé para qué nos metemos el dedo en la boca, pero algo estamos tratando de que nos duela menos. Todo nuestro cuerpo ante la necesidad de una pequeña parte reacciona. Tú no eres indiferente contigo mismo, ¿cierto? No seas indiferente con tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que tienes que luchar contra el egoísmo que habita en tu corazón.
Todos nosotros cargamos todavía con esa vieja naturaleza. Ya no nos domina como lo hacía antes. Cristo ha sido el que nos ha librado del dominio del egoísmo, pero todavía ese viejo yo habita en nuestro corazón. Y si tú no luchas contra él va a ganar terreno. Así que el cuidado de tu hermano no es una opción. Es parte de nuestra naturaleza y es nuestro deber como hermanos en Cristo. Pablo, ¿cómo expresa su preocupación para con los efesios? Pablo les dice en el versículo 21 que les va a mandar a Tíquico. Y dicho sea de paso, hermano, espero que no le ponga este nombre a su hijo. Pero Pablo está reconociendo que los efesios tienen una preocupación y él está haciendo lo posible para poder resolver esa preocupación. Él les está mandando a Tíquico para que les informe. Y no es como estos Instagramers de hoy que quieren que todo el mundo conozca, pero para que lo adoren a él. Pablo quería que la gente lo admirara, para eso estaba mandando a Tíquico. ¿Cuál era el propósito de Pablo para mandar a este hombre? Versículo 22 al final. Que consuele vuestros. A nosotros nos encanta publicar en Facebook, nos encanta poner historias, nos encanta hacer eso. Y en cierta manera, hermanos, no estoy satanizando las historias y el muro de Facebook o así, pero hay que reconocer que muchas veces el sentimiento de fondo es, hey, mírame, soy bueno, soy importante, soy grande, estoy haciendo esto. Pablo no quería que los demás se enteraran de sus asuntos para que dijeran, wow, este hombre, qué bárbaro. Pablo quería que se enteraran de sus asuntos para que ellos estuvieran tranquilos. El propósito de Pablo no era egoísta. El propósito de Pablo era ayudarles a ellos. Y hay un par de cosas que creo que podemos aprender adicionales de Pablo. Primero que todo, Pablo no solamente envía a un hombre. ¿Qué descripción tiene Tíquico en esta parte? Amado, hermano, amado y fiel ministro. O sea, Pablo se buscó ¿a quién? A una persona que de verdad amara a Dios, una persona que de verdad entendiera. Pablo trató de hacer su mejor esfuerzo por mandarle lo mejor posible a las personas que tenía alrededor. Pablo estaba haciendo su mejor esfuerzo. Pablo escogió había un montón de gente. Si leemos la epístola a los Colosenses al final, vamos a ver que Pablo no estaba solo en prisión, lo estaban acompañando muchos hermanos de la iglesia que habían venido a ayudarle y consolarle. Pero Pablo trata de escoger, sin merecer a todos los demás, trata de escoger el que él piensa que va a ser el mejor trabajo. Y esto nos recuerda, hermanos, que no basta solamente con ayudarle a los demás. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo a la hora que ayudamos al prójimo. Pregunto, cuando hay una persona en la calle, está pidiendo dinero, y yo saco de mi bolsillo 10 céntimos y se los doy. Pregunto, técnicamente, ¿le ayudé? Técnicamente sí, le estoy dando. Pero la otra pregunta ¿es ese mi mejor esfuerzo? Hermano, a menos de que de verdad tú vivas en una situación de mucha pobreza, donde 10 céntimos sean fundamentales para tu vida, pero creo que en términos generales, estoy seguro que a usted se le pierden 10 céntimos y usted no voltea a la casa buscándolo, ¿cierto? 10 céntimos, hermanos, en términos generales, no es el mejor esfuerzo que podemos dar. No basta solamente con hacer algo. Tienes que hacerlo mejor. Ponte a pensar. Tu familia necesita escuchar la palabra de Dios. Tu familia necesita pastorear. Sí, los traigo temprano a la iglesia. ¿Eso es suficiente? No, aquí es fácil porque tú nada más los traes y yo soy el que les doy la palabra.
Los maestros arriba son los que le dan la palabra. Eso es bien fácil. ¿Y tu esfuerzo cuál es? ¿No debería ser tu esfuerzo todos los días tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra con tu familia? Pero es que ya no se nos calma la conciencia con haberlos traído a la iglesia. Ese es de verdad nuestro mejor esfuerzo, hermanos. Es de verdad nuestro mejor esfuerzo. Cuando nosotros tenemos que ayudar a alguien, estamos llamados a hacerlo lo mejor posible. Y en segundo lugar, creo que también podemos aprender esto. Pablo se preocupa por todos los hombres, definitivamente, por todas las personas, pero él tiene una atención especial para con sus hermanos en Cristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un deber de amor para con toda la humanidad, indiferentemente. No importa si creen o no creen, nosotros tenemos que amarles y cuidar de ellos. Pero también la Biblia nos afirma que nosotros debemos tener un cuidado especial para con la casa de Dios, para con tu hermano en Cristo Jesús. Para Pablo, una persona que no provee para su propia casa es peor que un inconverso. Hagámosle el bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces, hermano, el primer campo donde tú deberías estar consciente de las necesidades de otros es en este lugar. Es con tu hermano, el que está a tu costado. ¿Sabes cuáles serán sus sufrimientos? Sus anhelos, sus temores, sus preocupaciones. Y en esto, hermano, pues, tengo que confesar que en realidad ni siquiera yo como pastor lo puedo saber. Pero sí, si algo he podido aprender de este mensaje, es que tengo que tratar de hacer un mejor esfuerzo. Tengo que tratar de hacer un mejor esfuerzo con usted. Y usted tiene que tratar de hacer un mejor esfuerzo con el hermano que está a su costado. ¿Esto será fácil? ¿Será sencillo? No. Por eso es que Pablo usa la última línea, la despedida final de su carta, y aún así nos da información valiosa. Vea la última parte de la carta, versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En esta última frase básicamente podemos ver cómo se puede amar al hermano. En nosotros reina el egoísmo. En nosotros, hermanos, habita en nuestra propia naturaleza el egoísmo. Necesitamos que Dios nos provea de algo que se escapa a nuestras propias capacidades. Y por eso Pablo hace referencia aquí a la gracia de Dios derramada de tres formas diferentes. La paz, versículo 23, la paz a los hermanos, el amor con fe. Paz, amor y fe. ¿Qué ha dado Dios a su iglesia para que pueda amarse de esta manera? Paz, amor y fe. Paz, y los tres términos, las tres características las hemos visto a lo largo de toda la epístola. ¿Qué es la paz? Comencemos recordando cuando en el capítulo 2 se nos decía que nosotros éramos enemigos de Dios, que vivíamos en contra de Él, éramos hijos de ira. No había paz entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Qué vino a cambiar esa situación? Nuestro Señor Jesucristo. Él al dar su vida nos ha reconciliado. Recuerde que en Efesios vemos que Dios está uniéndonos a Cristo. Pero no solamente nos une a nosotros de manera individual a Él, sino que también hace la paz
Dice en el capítulo 2, los unos con los otros, haciendo de los dos, judíos y gentiles, un solo cuerpo. Si judíos y gentiles tenían que vivir como un solo cuerpo, como resultado de la paz que el Señor ha dado, ¿cuánto más nosotros que todos somos gentiles? La paz de Dios es la que hace posible la paz con mi hermano. Yo, para poder revisar y estar consciente de las necesidades de los demás, tengo que tratar de estar bien con mi hermano. Pero recuerda que no solamente le debemos hacer el bien a los que estamos en paz. La Biblia nos dice que debemos hacerle el bien a todos, así sea tu peor enemigo. Así él esté en guerra contigo, tu deber para con esa persona es tener paz. Dice el Pentateuco que si el burro de tu enemigo, y no es porque el enemigo sea un burro, pero si el burro de tu enemigo cae en una zanja, ¿qué tienes que hacer tú? Baja y ayúdalo a sacarlo. Nosotros estamos llamados a expresar esa paz que tenemos con Dios a través de buenas relaciones los unos con los otros. Te lo pongo de la cara inversa de la moneda. ¿Te cuesta relacionarte con otros? ¿Te cuesta mantener la paz con otras personas? Pregúntate si de verdad estás en paz con Dios. Pregúntate seriamente si de verdad estás en paz con Dios. Eres una persona invivible que no, todo el mundo, no puedes estar bien con nadie, siempre estás en problemas, en gritos, en contiendas. Pregúntate de verdad si estás en paz con Dios. El amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones, el amor que ha sido incondicional. Dios nos amó de una manera incondicional. ¿Eras tú bueno o eras malo cuando el Señor decidió amarte? ¿Estabas con la lista de tus pecados limpia o negra? Negra. Y aún así Dios decidió amarte. ¿Cómo debe ser entonces nuestro amor los unos por los otros? Incondicional, igual que Él. El amor que hemos recibido tenemos que darlo. Es la última oportunidad que te doy. No te perdono una más. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Tengo que ayudarte otra vez? Hermano, esas no son expresiones de amor. No son expresiones de amor. Y el Señor también nos ha dado la fe. ¿La fe qué es? La confianza en Dios. A través de la fe nosotros creemos en Dios. Y a través de la fe nosotros estamos convencidos que debemos sujeción a Dios aún en todas las cosas, aún cuando nuestro prójimo no haga nada por merecerlo. ¿Se acuerda cuando hablamos de las esposas y los esposos, los padres y los hijos, los empleados y los empleadores? La esposa debe sujetarse al esposo, el hijo debe sujetarse al padre, el empleado a su empleador, no por lo que ven sus ojos, sino por su fe en Dios. ¿Por qué le debes hacer tú el bien a tu prójimo? Aunque quizás tu prójimo hasta te va a maltratar por hacerle el bien. Debes hacerle el bien no por lo que ven tus ojos, sino porque tú confías que el Dios que te ha salvado y el Dios que te ha redimido es el Dios que te está mandando hoy a amar a tu hermano. Y todo esto nos dice Pablo en el versículo 23, esta gracia de Dios, la paz, el amor con fe, ¿proviene de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una última apreciación de Pablo acá, haciendo a Jesús a la misma altura de Dios. ¿Quién da estos dones a los hombres? Dios y Jesús, los dos por igual. Los dos están a la misma altura. Y por tanto, dice Pablo,
Si Jesús es el que ha pagado por nosotros y tú amas al Señor, tú vas a poder amar a tu prójimo. Mira el versículo 24. La gracia, esta gracia para cumplir esto y todo lo que se nos ha dicho en Efesios. Esta gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor, la traducción también pudiera ser un amor que no se corrompe, un amor que no se pudre, un amor que es constante. ¿Cómo debe ser nuestro amor a Dios? Constante. Hay personas que aman a Dios solamente los domingos en la mañana. Eso no es amar a Dios. ¿Cuándo debemos amar a Dios? ¿Cuándo debes amar a tu hermano? ¿Cuándo debes amar a tu enemigo? Todos los días. Lo bueno de esto, hermanos, es que no depende de nosotros las fuerzas. Nuestro egoísmo nos impide amar, pero el amor de Dios sobre nosotros es más grande que nuestro egoísmo. Tú puedes decir, es que hacerlo es muy difícil. Y sí, hermano, estar consciente de las necesidades de tu prójimo es bien complicado, porque te va a llevar a que pienses en el otro, no en ti. Pero el Señor te ha dado su gracia, el Señor te ha dado paz, amor y fe para que tú lo puedas hacer. Sí se puede. Esposo, ¿cuál será la necesidad que tiene tu esposa? Más ropa, pastor. Siempre necesita eso. No es todo, no creo, hermanos. No creo. Estoy seguro que tu esposa tiene una necesidad que tú ni siquiera te has dado cuenta. Igual, esposa, tu esposo no necesita, o sea, su mayor necesidad a final de cuentas no es un plato caliente, de comida, algo así. De tus hijos, de tus papás. Nosotros tenemos que aprender a verlos y pensar en ellos y hacer lo posible por ayudarles. Cuando Caín le dijo a Dios, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Sí, sí lo eres. Tú eres el guardián del que está a tu lado. Tú eres el guardián de todos los hermanos que estamos acá. Tú eres el guardián de todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Tú eres el guardián de cada ser humano que te encuentres allá afuera. Tú no puedes ser indiferente, no puedes darte el lujo de ser ciego. No puedes hacerlo porque al hacerlo estás yendo en contra de tu mismo Dios. Más bien que hoy Dios nos dé la gracia, que abramos nuestros ojos, veamos sus necesidades y que también nos dé la gracia para que nosotros podamos hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarle a las demás personas. Porque a final de cuentas, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es amor en acción. El Evangelio no es conocimiento. Hermano, de nada sirve que tú conozcas que tienes que amar a tu hermano. Sal de este lugar y ámalo de verdad. Jesús contó la parábola del buen samaritano. Un hombre iba por el camino, caminando por el desierto y de repente fue asaltado y lo dejaron malherido. Llegó un sacerdote, un hombre de Dios del templo. ¿Lo vio? No dijo, de repente me pone inmundo, puede estar muerto, no lo toco. Indiferente se fue. Llegó un levita, uno que servía también en el templo. Sacerdote y levita serían equivalentes a personas muy religiosas el día de hoy. ¿Lo vio? No hizo nada por él. Llegó un samaritano. Lo peor que podía hacerle lo peor que podía sentir un judío era que tenía un samaritano cerca. Es algo así como la odiosidad entre chilenos y peruanos. Peor aún. Peor aún.
Pero este hombre vio al hombre en el piso. Posiblemente él sabía, uno, no tenía deber, ¿lo conocía? No. Es más, es el enemigo. ¿Cuántas veces ese mismo judío habrá menospreciado a este samaritano o a muchos otros samaritanos? No lo sé. De repente incluso hasta otros iban a pensar mal del samaritano. Pero eso fue obstáculo para él. ¿Qué hizo? Fue, lo recogió, lavó sus heridas, lo vendó, lo llevó a un mesón, dio instrucciones, lo cuidó toda la noche, dio instrucciones para que lo cuidaran al día siguiente y él mismo se iba a hacer cargo del pago cuando regresara. Y Jesús le pregunta a su audiencia, ¿cuál de los tres amó verdaderamente a su prójimo? El samaritano. Jesús le dijo, sal y haz lo mismo. Es lo mismo que el Señor nos dice hoy. ¿Cómo debemos amar a nuestro hermano? Preocupándonos por ellos, siendo conscientes de sus necesidades, ayudándoles verdaderamente. ¿Qué nos toca hacer? Sal y haz eso. Que el Señor nos dé su gracia para que nosotros dejemos nuestros egoísmos y vivamos amándonos los unos a los otros. Nuestra unión a Cristo se manifiesta en nuestra unión los unos a los otros.